Hoy nos reunimos con alegría para continuar nuestro segundo día de catequesis de preparación a la Navidad. Llevaremos bajo el brazo el pensamiento de uno de los grandes padres de la Iglesia, San Atanasio. En este tiempo de Adviento, en el que anticipamos con esperanza el nacimiento del Salvador, exploraremos las profundidades de la enseñanza de San Atanasio sobre la encarnación. San Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV, un defensor apasionado de la fe cristiana, especialmente en lo que respecta a la divinidad de Cristo. En sus escritos encontramos una profunda comprensión de la encarnación como el medio divinamente orquestado para nuestra redención. Al contemplar la Navidad a través de los ojos de San Atanasio, descubriremos que la encarnación no fue simplemente un evento histórico, sino un acto de amor divino que cambió el curso de la historia y de nuestras vidas. San Atanasio nos enseña que Dios, en su misericordia, asumió nuestra humanidad para que pudiéramos participar de su divinidad. Comenzamos esta catequesis recordando las palabras del credo niceno-constantinopolitano, que solemos recitar todos los domingos en la celebración eucarística, y que San Atanasio contribuyó significativamente a formular. Juntos confesamos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esta es nuestra fe. Estas palabras nos introducen en el corazón de la enseñanza de San Atanasio sobre la divinidad de Cristo. En este tiempo de Adviento, reflexionaremos sobre el misterio asombroso de cómo el Verbo se hizo carne, habitando entre nosotros para restaurar la comunión perdida y llevarnos a una relación más profunda con nuestro Salvador. A lo largo de nuestra catequesis, exploraremos más a fondo las ideas de San Atanasio sobre la encarnación, permitiendo que su sabiduría ilumine nuestro camino espiritual durante esta temporada de preparación. Oremos para que al final de este viaje podamos acercarnos a la celebración de la Navidad con corazones renovados, llenos de gratitud por el don inefable de la encarnación. Que Dios nos guíe en este tiempo sagrado. Sabemos que uno de los núcleos constitutivos y elementales de la teología y de la fe cristiana es la encarnación del Verbo. Únicamente se alcanza a esbozar hoy partiendo de argumentos y las reflexiones de los padres antiguos, los padres de la Iglesia, el periodo patrístico. Desde el punto de vista teológico, nadie puede poner en duda la riqueza del siglo IV, donde nacieron las grandes cuestiones trinitarias, cristológicas, soteriológicas, eclesiológicas, hasta llegar finalmente a las definiciones de la fe mediante símbolos oficiales, como es el caso de el niceno constantinopolitano, que nos hemos permitido citar una parte del mismo hace unos segundos. Una serie de preguntas y respuestas afectaban de forma especial a la humanidad y a la divinidad del Hijo de Dios encarnado, y especialmente al modo de su encarnación. San Atanasio, uno de los padres de la Iglesia antigua más importantes y venerados, pero este gran santo es sobre todo el apasionado teólogo de la encarnación del Logos, el Verbo de Dios que, como dice el prólogo del cuarto Evangelio, se hizo carne
y puso su morada entre nosotros. Juan 1:14. San Atanasio, un obispo importante, un tenaz adversario de la herejía arriana, que entonces era una amenaza para la fe en Cristo, porque la profesión arriana, la herejía arriana, había reducido al Hijo de Dios a una criatura intermedia entre Dios y el hombre, según una tendencia que se repite en la historia y que también hoy existe de diferentes maneras en nuestra sociedad. Atanasio nació probablemente en Alejandría, hoy Egipto, hacia el año 300. Él recibió una buena educación antes de convertirse en diácono y secretario del obispo de la metrópoli egipcia llamado Alejandro. Atanasio, un joven eclesiástico, íntimo colaborador de su obispo, participó con él, siendo diácono, en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, primer concilio de carácter ecuménico, convocado por el emperador Constantino, en mayo de este año que he citado, 325. La intención era asegurar la unidad de la Iglesia. Así los padres de la Iglesia pudieron afrontar varias cuestiones, principalmente el grave problema originado algunos años antes por la predicación de un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Arrio, con su teoría, constituía una verdadera amenaza para la auténtica fe en Cristo. Este presbítero declaraba que el Logos no era verdadero Dios, sino un Dios creado, un ser intermedio entre Dios y el hombre. De este modo, el verdadero Dios permanecía siempre inaccesible para nosotros. Arrio. ¿Qué decir de Arrio? Bueno, su obispo lo hemos mencionado, Alejandro. Y Alejandro se ganó profundas enemistades por haber condenado a Arrio. El prestigioso y anciano presbítero de Alejandría, que llegó a ser el detonante de la controversia arriana. Hay un historiador, siglo IV, Sócrates, con su obra Historia Eclesiástica, nos ofrece algunos elementos muy importantes acerca de la controversia. Tienen ustedes en sus dispositivos este texto que nos ofrece el historiador Sócrates. Y en una ocasión, Alejandro, se refiere al obispo de Alejandría, frente a sus presbíteros y al resto del clero, con excesiva reverencia, investigaba teológicamente acerca de la Santísima Trinidad, reflexionando que en la Trinidad existe la unidad. Pero Arrio, un presbítero de su jurisdicción, hombre no carente de discurso dialéctico, es decir, un hombre inteligente, un hombre que se sabía expresar, pensando que el obispo introducía la doctrina de Sabelio. ¿Quién es Sabelio? Sabelio fue un hereje que quería salvaguardar tanto la unidad en la divinidad que no daba espacio con su pensamiento y con la forma de expresarlo a las personas que componen la Trinidad. No había espacio para ellas. Se quiere salvaguardar tanto la unidad que no se permite la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues pensando que el obispo, es decir, Alejandro, introducía la doctrina de Sabelio, en otras palabras, eso es muy delicado, estaba pensando y casi acusando de hereje a su propio obispo. Por espíritu de contienda, se desvió en sentido opuesto
hacia lo contrario de la opinión de Livio. ¿Quién es el Livio? Alejandro, obispo de Alejandría. Y según su parecer, se enfrentó con fuerza contra lo dicho por el obispo y dijo: si el Padre engendró al Hijo, el engendrado, es decir, el Hijo, tiene principio de existencia. Si hablamos de principio de existencia, y lo volveremos a insistir varias ocasiones en esta catequesis, como lo pensaba Arrio, quiere decir que nació en el tiempo. Y si nace en el tiempo, es una criatura. Este es uno de los grandes problemas que presentaba Arrio. Y a partir de esto es claro que hubo un momento en que el Hijo no existía, claramente. Nosotros hubo un tiempo en que no existíamos, no habíamos nacido, no habíamos sido concebidos y después no habíamos nacido. Entonces comenzamos a hacer esto mismo. Este mismo razonamiento lo hacía Arrio respecto al Hijo. Continúo. Y se sigue por necesidad que el Hijo tiene la subsistencia de la nada, es decir, comenzó a ser, y quiere decir que si comenzó a ser, no existía. Hasta aquí la cita de Sócrates. Pero veamos realmente desde los documentos que nosotros poseemos, veremos solamente dos, una carta que Arrio dirige a su obispo Alejandro, obispo de Alejandría. Le dice a Arrio: conocemos un solo Dios. Hasta aquí todos afirmamos eso. Solo increado, ingenerado, solo eterno, solo sin principio, solo verdadero, solo inmortal, solo enteramente bueno, solo poderoso. Hasta aquí podemos estar absolutamente de acuerdo con Arrio. Este Dios engendró un Hijo unigénito antes de todos los siglos. Sí, pero Arrio, cuando dice antes de todos los siglos, para él significa que comenzó a ser, por medio del cual creó los siglos. Es decir, todo lo que existe fue creado a través de el Logos y todas las cosas. Nacido no en apariencia, sino en verdad. Sí, pero al final, nacido, y para él nacidos va a significar creado. Y cuando utilizamos esta expresión, es propia de las criaturas, no de Dios. Sino en verdad, obediente a su voluntad. No me detengo en esta expresión porque vamos a volver sobre ella más adelante. Obediente a su voluntad. Inmutable, es decir, que no cambia. Inalterable, no se altera. Criatura perfecta de Dios. Atención, esa palabra es clave en el pensamiento de Arrio. Criatura. Pero dice, pero ¿qué criatura? La perfecta de Dios. Pero al final criatura. Pero no una como las demás criaturas. Hechura perfecta. Y si dice hechura, fue hecho. ¿Y qué es lo que se hace? Pues aquello que nace en el tiempo. Y no podemos utilizar esta forma de expresión para referirnos al Hijo de Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Pero no como las demás hechuras. Es como dijimos, creado por voluntad del Padre antes de los tiempos y de los siglos. Recibe del Padre la vida y el ser, y el Padre lo glorifica al hacerlo partícipe de su ser. El Hijo salió del Padre fuera del tiempo, creado, constituido antes de los siglos. No existía antes de nacer, sino que, nacido fuera del tiempo, antes de todas las cosas, recibe el ser, él solo del Padre. Pero no es eterno, ni coeterno, ni increado juntamente con el Padre. Naturalmente que a todo esto va a responder Atanasio. Por eso es importante que sepamos de dónde surge entonces este pensamiento de Atanasio al hablar de la encarnación del Verbo. Tenemos una obra que él escribió, lamentablemente se perdió, se llama Talía.
Y conservamos algunos fragmentos de esta obra en varios autores. Entre los autores se encuentra Atanasio. Y creemos que precisamente lo que ahora vamos a presentar y ustedes van a ver o ya están viendo en pantalla, este texto de la Thalía es posiblemente de lo más original que poseemos. Original me refiero en que realmente haya pertenecido a Arrio. Y lo que vamos a citar enseguida lo tomamos de una obra de Atanasio que se llama Sobre los sínodos. Esta obra, Atanasio la escribe en el año 359. Cito la obra sobre los sínodos 15:3. Dios mismo, en cuanto a lo que es, permanece totalmente inefable. Solo Él no tiene igual, ni semejante, ni de la misma gloria. Lo llamamos ingénito. Ingénito quiere decir que no ha sido engendrado, porque el Hijo es engendrado, a causa de la naturaleza general. Lo alabamos como sin principio, a causa de aquel que tiene principio. Lo veremos como eterno, a causa del que llegó a ser en los tiempos. Cuando se refiere a causa de, ¿quién es? Pues para él está hablando de Logos, del Hijo. Él, se refiere al Padre, sin principio, estableció al Hijo como principio de las criaturas. Y este texto de Proverbios 8:22 fue un texto muy discutido en la antigüedad en el tiempo de la controversia arriana, donde dice que la sabiduría fue creada e identifican la sabiduría con el logos. Y entonces los arrianos, Arrio y seguidores, van a utilizar este texto para apoyarse escriturísticamente en esa idea de que el Hijo es una criatura. Y dispuso como hijo propio al que había engendrado. No tiene ninguna propiedad de Dios. Entonces, si no tiene ninguna propiedad de Dios, pues es una criatura. Él dice, perfecta. No como las demás criaturas, porque esta es perfecta. Sí, pero a final de cuentas, no es Dios. En cuanto a la hipóstasis, ¿qué significa en cuanto a la hipóstasis? Hemos respetado el texto y la palabra como aparece en griego. Hipóstasis significa aquello que existe de manera individual y no necesita de nada para existir. Y entonces, el Hijo no puede ser, en cuanto a la hipóstasis, propiedad divina. ¿Por qué? Porque depende del Padre para poder existir, porque el Padre lo hizo. Pues ni es igual, ni es homoousios a Él. La palabra homoousios es como aparece en nuestra profesión de fe que recitamos todos los domingos. En español decimos de la misma naturaleza del Padre. Eso significa homoousios. Me voy a permitir repetir. Y dispuso como hijo propio al que había engendrado. No tiene ninguna propiedad de Dios en cuanto a lo que le hace ser sin necesidad de otro, pues ni es igual ni es de la misma naturaleza del Padre. Lo volví a leer, pero sin citar la palabra en griego. El Padre es extraño al Hijo de acuerdo a la usía, en español decimos sustancia, porque existe sin principio. Entiende que la mónada existía. Cuando dice mónada se refiere a este Dios, a la divinidad. Pero en esa divinidad está el Padre y el Logos, el Padre y el Hijo. Y entonces dice, entiende que la mónada existía, pero la díade se refiere a dos. ¿Quiénes son estos dos? El Padre y el Logos. Pero la díade no era antes de existir. Es decir, no existía el Padre junto con el Hijo porque el Hijo no existía, porque el Hijo fue creado.
Pues cuando el Hijo no lo era, pero comenzó a ser por voluntad paterna, es Dios unigénito, y este es distinto de cada uno. La sabiduría existió como sabiduría por voluntad del Dios sabio. Está haciendo alusión a Proverbios 8:22, que dice la sabiduría fue creada e interpretaban a la sabiduría como a logos. Pues él es concebido con tantos miles de apelativos. ¿Cuáles son los apelativos que Arrio dice que se le dan a logos, al Hijo? Espíritu, potencia, sabiduría, gloria de Dios, verdad e imagen y logos. Entiende que también es concebido como esplendor y luz. El poderoso es capaz de generar a uno igual al Hijo. Se está refiriendo al Padre, pero no uno más distinguido, más poderoso o mayor. Por voluntad de Dios, el Hijo es tan grande y es tal desde y a partir de entonces, y desde cuando fue establecido a partir de Dios. Es decir, nace de Dios. Nosotros no decimos nace, en el credo decimos engendrado, no creado. Y precisamente contra todo este pensamiento de Arrio. Siendo Dios fuerte, alaba parcialmente al que es más poderoso. Para hablar en modo resumido, Dios es inefable para el Hijo, pues para sí mismo es lo que es decir, indecible, de manera que el Hijo no comprende al punto de abarcar ninguna de las cosas dichas como para proclamarlas, pues es imposible para él rastrear al Padre que existe por sí mismo, ya que el mismo Hijo no conoce su propia usía, es decir, su propia naturaleza, pues siendo Hijo, verdaderamente comenzó a existir por voluntad del Padre. En efecto, ¿qué razonamiento acepta que aquel que proviene del Padre conozca hasta abarcar al que lo ha engendrado? Pues es claro que el que tiene principio no es capaz de comprender y aferrar al sin principio tal como es. Está diciendo que hay cosas que el Hijo ignora. Sinteticemos con algunas frases el pensamiento de Arrio, al que va a responder el concilio. Y después del concilio, y hoy particularmente nos detenemos en San Atanasio, porque es la manera como él nos lleva a profundizar en el misterio de la encarnación. En pocas palabras, Arrio se expresa así. Para él hay un subordinacionismo extremo. Entendemos por subordinacionismo, es como si nosotros colocáramos al Padre arriba, al Hijo abajo, y entonces se encuentran de manera vertical. El Hijo subordinado, es decir, depende de. Arrio nos presenta con su pensamiento un subordinacionismo extremo, con motivación monarquiana. Es decir, cuando hablamos de monarquía, hablamos de esta unidad tan íntima en la Trinidad, pero utiliza categorías griegas, es decir, conceptos griegos. Hemos citado tres, que no me detendré más en estas palabras griegas, solamente lo menciono. Hipóstasis, repito, que significa aquello que subsiste por sí mismo. Homoousios, de la misma naturaleza, una palabra que aparece en el credo. Y usía lo podemos traducir como sustancia o como naturaleza. El eje de la doctrina de Arrio, ¿cuál es? El Hijo es una criatura. Ah, pero privilegiada, dirá él, perfecta, no como las demás. Pero nosotros le decimos, sí, pero al final lo estás colocando en el ámbito de la criatura. Solo el Padre es verdadero Dios, ingénito, es decir, que no ha sido engendrado. La esencia divina es incomunicable. El Padre no puede compartir su esencia divina. En cambio, nosotros en el credo decimos,
de la misma naturaleza, de la misma esencia. Homoousios, que es la palabra que utilizamos en el credo, de la misma naturaleza, Arrio no la aceptaba. Es la respuesta que le da el Concilio de Nicea del 325. Para él esta palabra es inaceptable, porque Dios es uno, y entonces él creía que si hablábamos de la misma naturaleza, entonces para él significaba que Dios se divide, el Padre y el Hijo. Nosotros creemos en la unitrinidad. Dios es uno. Y luego en el catecismo estudiábamos. Entonces, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿estamos hablando de tres dioses? No. Hablamos de un solo Dios. Hablamos de tres personas, pero de un solo Dios. Para Arrio esto es inaceptable. El Padre es infinitamente superior al Hijo en naturaleza, según Arrio. Es superior en rango, en autoridad y gloria. El Verbo fue creado de la nada, como la criatura más noble. El Verbo no existió siempre. Hubo un tiempo en que no existió. El Verbo es llamado Dios, y lo hemos escrito con minúscula, en sentido figurado. El Verbo es una especie de demiurgo, es decir, de ordenador, de creador, porque para Arrio, el Padre le encomendó al Hijo que creara cuanto existe. Por eso lo coloca como un intermediario entre Dios y el universo. No es eterno, ni hijo natural del Padre, ni el Padre puede ser conocido por él. Ese es el problema. En el año 2025 estaremos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. Estas catequesis a la vez también se están sumando a ayudarnos a profundizar en nuestra fe. Esta fe que profesamos. Bueno, pues los obispos reunidos en Nicea, el año 325, respondieron redactando un símbolo de fe, un credo, que completado más tarde por el Concilio de Constantinopla en el año 381, por eso le llamamos a nuestro credo niceno-constantinopolitano. ¿Qué es lo que hace Constantinopla? Aclara y profundiza algunos aspectos que habían quedado con necesidad de una explicación en el Concilio del 325, y después del año 325 hasta el año 381, pues hubo muchas discusiones en torno a lo que había afirmado Nicea. No todos estuvieron de acuerdo con Nicea, y algunos estaban de acuerdo con Nicea, pero no estaban de acuerdo con la palabra de la misma naturaleza, en griego, homoousios. Bueno, pues los obispos reunidos en Nicea en el año 325, y con este credo que de ahí emerge, ha quedado en la tradición de las diversas confesiones cristianas y en la liturgia, y así lo conocemos como credo niceno-constantinopolitano. En este texto fundamental que expresa la fe de la Iglesia indivisa y que todavía recitamos hoy todos los domingos en la celebración eucarística, aparece el término griego homoousios, en latín consubstantialis, en español de la misma naturaleza. Indica que el Hijo, el Logos, es de la misma sustancia del Padre, es decir, es Dios de Dios, es de su sustancia. Así se subraya la plena divinidad del Hijo que negaban los arrianos. ¿Y qué pasa cuando muere Alejandro, obispo de Alejandría? En el año 328, el que era su diácono, que lo acompaña en el Concilio de Nicea, pasa a ser su sucesor como obispo de Alejandría. Y fue consagrado obispo el 8 de junio del año 328.
El nuevo obispo de Alejandría, Atanasio, ¿qué hereda de su predecesor? Hereda la enemistad de aquellos que protegían a Arrio. Atanasio inmediatamente rechazó con decisión cualquier componenda con respecto a las teorías arrianas condenadas por el Concilio de Nicea y que hace un momento presentamos en síntesis en pantalla. Su intransigencia, porque no es que fue tan noble Atanasio, tenaz y a veces muy dura, aunque necesaria, contra quienes se habían opuesto a la elección episcopal. Tenemos fuentes dentro de la historiografía que nos dan visiones que se oponen. Opositores de Arrio dicen que no había más de 7 que lo apoyaban, obispos. Favorables a Arrio, que muchos se alegraron porque había sido elegido obispo de Alejandría. Lo que sí nos queda claro es que tuvo grande oposición en aquellos que protegían, defendían y secundaban el pensamiento de Arrio. Sobre todo, también intransigente Atanasio contra los adversarios del símbolo de Nicea. Esto le provocó la implacable hostilidad de los arrianos y de los filoarrianos. ¿Quiénes son los filoarrianos? Son aquellos, es decir, el partido de los que afirmaban junto con Arrio, que el Padre y el Hijo son diversos en su naturaleza, Dios y criatura. Pero algunos aceptaban Nicea, pero, repito, no la palabra de la misma naturaleza. Atanasio, al participar activamente en los hechos que transmite, al narrar los acontecimientos, aparece como un personaje polémico, apologético, propagandístico, como lo haría cualquier protagonista comprometido en una controversia como lo fue la arriana. Una controversia tan intensa que tuvo algunos momentos violentos. A pesar del resultado inequívoco del concilio, que había afirmado con claridad que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, poco después esas ideas erróneas volvieron a aparecer. En esa situación, Arrio, que ya había sido condenado, incluso fue rehabilitado, y fueron sostenidas por motivos políticos por el mismo emperador Constantino y después por su hijo Constancio II, que él fue partidario de los arrianos. Al emperador Constancio le preocupaba más la unidad del imperio y los problemas políticos, le preocupaba más eso que la verdad teológica. Él quería politizar la fe, haciéndola más accesible, según su punto de vista, a todos los súbditos del imperio. Así, la crisis arriana que parecía haberse solucionado en Nicea continuó durante décadas con vicisitudes difíciles y divisiones dolorosas en la iglesia. En 5 ocasiones, lo que equivale a 30 años, entre el año 336 y 366, San Atanasio se vio obligado a abandonar su ciudad, pasando 17 años en el destierro, sufriendo por la fe. Bueno, sufre 5 destierros, pero hay otro que sufrió 7, también. Hay otros que, como él, tuvieron que enfrentar esta situación. Durante sus ausencias forzadas de Alejandría, el obispo pudo sostener y difundir en Occidente, primero en la ciudad de Tréveris, después en Roma, la fe de Nicea. Así también va a difundir los ideales del monacato, abrazados en Egipto por el gran eremita San Antonio, con una opción de vida por la que San Atanasio siempre se sintió atraído. De hecho, en uno de sus destierros estuvo 3 años ahí con San
Antonio. Al volver del destierro definitivamente a su sede, San Atanasio, obispo de Alejandría, se pudo dedicar a una pacificación religiosa. Comenzó a reorganizar las comunidades cristianas y, según la historiografía, muere el 2 de mayo del año 373, día en que seguimos celebrando su memoria litúrgica. La obra doctrinal más famosa de San Atanasio es el Tratado sobre la encarnación del Verbo, el Logos divino que se hizo carne, llegando a ser como nosotros por nuestra salvación. En esta obra, San Atanasio afirma con una frase que se ha hecho célebre, que el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Se hizo visiblemente, corporalmente, para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible. Soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Con su resurrección, el Señor destruyó la muerte como si fuera paja en el fuego. La idea fundamental de toda la lucha teológica de Atanasio era precisamente la de que Dios es accesible. Podemos llegar a Él. No es un Dios secundario, es el verdadero Dios, y a través de nuestra comunión con Cristo, nosotros podemos unirnos realmente a Dios Padre. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros, el Emmanuel. La Iglesia de los primeros siglos puso de este modo las bases dogmáticas de la cristología, sin las que cualquier reflexión posterior y actual puede elaborar un discurso sereno y correcto, doctrinalmente hablando, acerca del inagotable misterio de Cristo. El hilo conductor de la reflexión teológica de Atanasio es la fe en la redención. Sustancialmente diferente de las ideas racionalistas sobre la trascendencia divina y la creación sostenidas por Arrio y sus seguidores. Por tanto, el objetivo soteriológico es lo que determina la economía de la encarnación, pues nosotros fuimos la causa de su encarnación y por nuestra salvación tuvo compasión de nacer y aparecer en un cuerpo humano. Bellísima expresión de San Atanasio. Y para comprender el pensamiento cristológico de Atanasio, no podemos hacer a un lado todo este núcleo teológico fundamental, porque gracias a esto, la visión completa del misterio de Cristo se extiende desde la generación eterna del Verbo hasta la glorificación y la parucía. Atención, cuando nosotros decimos generación, hemos dicho eterna. Cuando decimos en el credo engendrado, no es un nacer como nacemos los seres vivos. No es una generación biológica. Hablamos de una generación eterna. Es una expresión, un lenguaje que en teología le llamamos analógico. Nosotros podemos entender lo que es engendrar. Y la Iglesia, los padres han utilizado esta expresión para referirse al Padre que engendra al Hijo, pero en la eternidad, fuera del tiempo. El interrogante que Atanasio se plantea y al que pretende dar respuesta es cómo entender aquellas palabras de Jesús que se encuentran en Juan 14:28. El Padre es más grande que yo. Porque esto le caía como anillo al dedo a Arrio y sus seguidores para decir, lo que no, vean, la misma Sagrada Escritura nos dice que el Padre es más grande que el Hijo. ¿Cómo responde Atanasio a esto? Pues a este interrogante presentado por los arrianos a la luz del texto bíblico, el obispo de Alejandría responde.
Por esta razón, el Hijo mismo no dijo, mi Padre es superior a mí, para que ninguno pudiese suponer que Él era extraño a aquella naturaleza, sino que era más grande, no en importancia ni en tiempo, sino por el hecho de proceder por generación del Padre mismo, a partir de que al decir que es más grande, mostró otra vez el carácter propio de su sustancia. Y nosotros cuando hablamos del dogma de la Trinidad, decimos la fuente de la divinidad es el Padre. Y entonces, si hablamos del origen del Hijo, decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Si hablamos del Espíritu Santo, decimos procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y una misma gloria, porque es un solo Dios. La consecuencia de tal razonamiento afecta la reflexión sobre la salvación. Atanasio defiende la revelación del Padre que se hace visible en la imagen del Hijo. El texto bíblico de Juan 14:9, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En continuidad con la profesión de fe nicena, explica Atanasio brillantemente la igualdad de origen, la diferencia y la identidad en Dios. En efecto, dice Atanasio, aunque el Hijo, en cuanto que es lo engendrado, es otro distinto, no obstante, es lo mismo en cuanto a Dios. Es decir, no se confunde con el Padre, pero es Dios. Y Él y el Padre son una sola cosa, por el carácter propio y el parentesco en la naturaleza, se refiere a la naturaleza divina, y por la identidad de la única divinidad, como se ha dicho. De la convicción fundamental de la plena divinidad del Hijo que tiene Atanasio, de ahí va a derivar la comprensión que él va a tener de la existencia humana, porque gracias a la consustancialidad divina puede verdaderamente reconciliar a la creación con Dios. Si no fuese Dios, ¿cómo va a reconciliar a Dios con Dios? A la naturaleza humana con Dios. Si nosotros queremos profundizar en la verdad de la fe sobre la encarnación, Atanasio nos ayuda a llegar a una doctrina sobre la inmutabilidad del Verbo, quien no llegó a ser otro diferente por haber tomado carne, sino que siendo él mismo, era cubierto por esta carne, nuestra naturaleza humana. El Verbo es también sujeto de la fe por permanecer inmutable y no haber cambiado en su economía salvífica como hijo y en su presencia en la carne. Atanasio, cuando utiliza la palabra carne, no entiende un cuerpo aparente. Cuando utiliza la palabra carne, se trata de un cuerpo real, capaz de sufrir verdaderamente, y sostiene esta doctrina manteniendo siempre que la divinidad no disminuye en el Hijo por el hecho de haberse encarnado. La dificultad de expresar el misterio en términos accesibles para que todos comprendamos reclama la doble verdad que ha de ser custodiada. El Verbo, esta es la verdad que hemos de custodiar, realmente ha asumido un cuerpo humano y en él ha sufrido y ha muerto. Por eso no significa mutación o cambio en el Hijo Divino y eterno del Padre. Si esta realidad confluye en la carne de Cristo, eso quiere decir que el Verbo encarnado continúa estando contemporáneamente unido al Padre y presente en medio de la creación, conservando así su trascendencia, aún estando visible en su cuerpo humano. La intuición que tiene Atanasio es tan importante y tan sutil. El Verbo se ha hecho carne de modo real y verdadero sin dejar de ser Dios.
La corporeidad del Hijo de Dios resplandece en sus actos auténticamente humanos, dice Atanasio. Estos actos auténticamente humanos propios del único sujeto divino encarnado. Y al mismo tiempo, su plena divinidad se comunica a todo el universo. Pues el Verbo se despliega en todas partes, arriba y abajo, en la profundidad y en la superficie, arriba en la creación, abajo en la encarnación, en la profundidad, en el infierno, en la superficie, en el mundo. La encarnación del Verbo, es decir, la divinización del género humano y la revelación del Padre, se da entonces, con ello, una participación de las cosas corruptibles con su incorruptibilidad, mediante su sumisión a la frágil condición humana. La única sublime finalidad de la encarnación del Verbo, ¿cuál es? Nuestra salvación. Por eso se ha encarnado. Dice Atanasio, en efecto, se hace hombre para que lleguemos a ser Dios. Se ha hecho visible en su cuerpo para que nos hagamos una idea del Padre invisible. Ha soportado los ultrajes de los hombres a fin de que heredemos la incorruptibilidad. Ciertamente no sufría ningún daño por ello, siendo impasible e incorruptible, siendo el Verbo mismo de Dios, pero en su impasibilidad protegía y salvaba a los hombres sufrientes por quienes soportaba todo esto. ¿Cuáles son las implicaciones de la encarnación del Verbo? Bueno, desde el punto de vista operativo, podríamos hablar de dos. Por una parte, aquello que es propio del Verbo. ¿Y qué es propio del Verbo? La incorruptibilidad, que permanece el agente principal de la salvación. Y la otra implicación, la carne asumida del Hijo de Dios se somete a las injurias de sufrimiento, aceptadas por su amor hacia la humanidad. En efecto, el efecto soteriológico, es decir, para nuestra salvación, que deriva de lo expuesto por San Atanasio, obispo de Alejandría, es la inmortalidad de la que puede participar la carne pasible humana. Se ha hecho hombre para que nosotros podamos llegar a ser Dios, gracias a la asunción de la misma por el Logos divino. La divinidad ha actuado mediante el verdadero cuerpo, y todo cuanto pertenece a la condición humana es también propio del Verbo. De esa reciprocidad se sigue la divinización. De esa reciprocidad se sigue la liberación del hombre. A la humanidad le es concedido, junto con la eliminación del pecado, el don de la inmortalidad. Gracias a una auténtica deificación de la carne, maduran los frutos salvíficos para toda la raza humana. Pues con esto concluimos esta segunda catequesis desde el pensamiento de Atanasio de Alejandría. Particularmente hemos citado su obra sobre el misterio de la encarnación del Verbo. Que pasen muy buenas noches. Los esperamos con la tercera catequesis mañana en este mismo horario, pero también recuerden que ustedes pueden seguir nuestras catequesis en horario diferido, pueden hacernos preguntas a través del chat, pueden interactuar con nosotros y estaremos dando seguimiento a sus comentarios. Que pasen muy bonita noche.